Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos. Sean bienvenidos una vez más a su devocional. Y este día vamos a ver a través de la palabra de Dios las tradiciones que nos alejan de Dios. Así que empecemos. Muchos de nosotros hemos tenido costumbres, ritos y tradiciones que las hemos aprendido a través de nuestras vidas, pero no nos hemos dado cuenta que esas tradiciones cada vez nos están alejando de Dios. No importa si estas tradiciones son tradiciones familiares, son tradiciones religiosas o tradiciones de la zona del país. No nos damos cuenta que estas tradiciones, estos ritos y estas costumbres nos están alejando de Dios. Y en el libro de San Marcos, capítulo 7, vamos a ver qué es lo que nos dice Dios acerca de estas tradiciones que nos alejan de Dios. En el capítulo 7 del libro de San Marcos vemos que estaba una discusión sobre las tradiciones que los fariseos habían colocado en aquella época. La discusión en el capítulo 7 era acerca de por qué no se lavaban las manos los discípulos del Señor y comían el pan con las manos sucias. Esa era la discusión porque la tradición nos decía que teníamos que comer ese pan con las manos limpias. Y en el versículo 5, donde está ya esta discusión, el Señor Jesús les dice lo siguiente. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora, después de haber leído el versículo 6 del capítulo 7 de San Marcos, vemos que el Señor Jesús lo primero que les dice es hipócritas, porque esa costumbre no estaba dentro de lo que es el Antiguo Testamento, sino que era una ley, una costumbre que se había hecho, era una ley de hombres, no era una ley de Dios. Entonces, primeramente les dice hipócrita. ¿Por qué? Veamos lo que sigue y les dice que el pueblo de Dios no está siguiendo al Señor de corazón, sino que solo de labios. Es decir, de que hacen las costumbres, hacen las cosas, pero en realidad solo lo hacen porque la gente lo hace de esa forma. Pero no siguen a Dios de corazón. Por eso les dice hipócritas. Al igual que en aquella época, hoy en día hay muchos hipócritas donde hacen las tradiciones que hemos aprendido, pero no siguen a Dios de corazón. ¿Por qué? Porque no hacen las cosas como dice la palabra de Dios, sino como la gente quiere que se haga. Veamos el siguiente versículo. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Acá nuevamente en este versículo, el mismo Señor Jesús nos dice que los mandamientos o las doctrinas y las costumbres que tienen las personas no son los mandamientos y doctrinas de Dios, sino mandamientos de hombres. Lo que está haciendo acá el Señor es abriendo los ojos a las personas que están siguiendo una tradición, pero no están siguiendo a Dios de corazón. Acá Jesús está rechazando todas las tradiciones que tenemos
para que se puedan convertir a las tradiciones de Dios. Veamos el versículo 8, donde realmente Él pone un paro a todo lo que se está haciendo en aquel momento. Y también en este versículo va a poner un paro a lo que se está haciendo hoy en estos días. Veamos el versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. En aquel tiempo había una tradición de lavar unos vasos, de lavar los platos, de lavar ciertos instrumentos que tenían en las casas como para santificarlos por mucho tiempo. Y hoy en día todavía allá en lo que es el pueblo de Israel, ellos todavía siguen estas costumbres. Ahora, ¿qué costumbres está haciendo usted que no están en la Biblia? ¿Qué mandamientos está haciendo usted que no son bíblicos? Durante estos versículos, el Señor Jesús está contradiciendo todas estas tradiciones de hombres para que la gente se vuelque, la gente cambie y de corazón siga al Señor con las tradiciones y costumbres que Dios nos ha puesto a través de la Biblia. Veamos qué es lo que nos dice el Señor Jesús en el versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Acá con toda autoridad el Señor Jesús invalida todas las tradiciones humanas. ¿Por qué? Porque esas tradiciones se están alejando a lo que es la tradición de Dios. Mi hermano, mi amigo, ¿qué tradiciones tiene usted que le están alejando de Dios? ¿Cuáles son las tradiciones de la familia que alejan a Dios? ¿Cuáles son las tradiciones de la comunidad, de la sociedad que nos están alejando de Dios? ¿Cuáles son las tradiciones religiosas que tenemos hoy en día que nos alejan de Dios? El que tenga oídos para oír, que oiga. Las tradiciones de adorar santos y vírgenes no están en la Biblia, y esto es algo que te aleja de Dios.